identifica un narcisista? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. El capítulo de hoy es, bueno, el otro día pregunté aquí en el grupo de YouTube si les gustaría que yo hablara de las alimañas personales que me toparon. Dícese del cucaracho, dícese del sapo, dícese del alacrano, dícese del tlacuache, y dícese del mil pies, y ahora luego también la oruga. Pues bueno, el capítulo de hoy se lo voy a dedicar a dos de estos bichos. Y con esto voy a empezar un playlist que se va a llamar la bitácora de bichos. Digo esto porque les puede servir para comparar, ¿no?, a sus bichos, y porque hablo mucho yo en el canal de que pues todos los narcisistas vienen como mezclados. Y luego pues es difícil detectar o percibir cómo funcionan estos perfiles mezclados. ¿No? Tenemos al cucaracho, por ejemplo, bueno, ese lo voy a dejar fuera de este capítulo, ahorita van a ser el sapo y el tlacuache. ¿Por qué el sapo y el tlacuache? Porque los dos tenían el mismo perfil, los dos eran sociópatas encubiertos, los dos tenían ese mismo perfil. ¿Cómo se porta el sociópata encubierto? Bueno, a diferencia de otros narcisistas, no son tan flashes, no son tan, ¿sabes? Así de que yo me doy a notar, tal. Por ejemplo, el perfil del sapo, por eso es sociópata encubierto. Los sociópatas, que los clasificamos como sociópata intelectual, pues son gente que físicamente no son muy guapos y que generalmente prefieren destacarse más por la parte intelectual, más que por la física. O sea, prefieren ser reconocidos por sus actitudes académicas, culturales, académicas, que por la parte física. Entonces, bueno, por ejemplo, el sapo es, ¿no?, como pues, ingeniero de sonido, buen músico, ¿no? Y, hasta ahorita me estoy dando cuenta, el tlacuache también, el tlacuache también era músico. Pero bueno, el tlacuache no lo ejercía como profesión, lo ejercía como hobby. El tlacuache era ingeniero en sistemas. Que por ahí alguien en las profesiones de narcisista me puso, es que los ingenieros en sistema también hay muchos narcisistas. Sí, es verdad. Pues bueno, entonces estas son las profesiones de ambos. Ambos tenían esta particularidad pues eso, de no ser tan flashes, ¿no?, de no ser tan lucidores. Eso sí, el sapo era un poco más lucidor. El sapo se cuidaba muchísimo la ropa, ¿no? Escogía siempre como... Es como si se peinara, como trabajaba mucho con la publicidad, él pues sí se peinaba mucho los temas de moda de tendencia, ¿no? Sí, siempre andaba como vestido a la última moda. Eso sí, lloraba todo el tiempo que no tenía dinero, que a lo mejor tenía que cerrar su estudio, pero siempre se vestía bien y siempre le invertía un chingo a la ropa. O sea, siempre tenía sus zapatitos, o sea, tenía más zapatos que yo. No, eso les digo todo. Digo, ya que un hombre tenga más zapatos que una mujer, bandera roja, ¿por qué no? Pues bueno, sí le dedicaba mucho a la ropa. El tlacuache no le dedicaba mucho a la ropa. Él le dedicaba más a invertirle a su hogar, a la casa, a su oficina. No era más como pues eso, por la parte encubierta, como pues que todo pareciera perfecto, ¿no? El sapo también tenía, eso es algo que también tenían en común los dos. Su casa de los dos eran impecables, más la del sapo era así como de revista, ¿no? Tenía cada detallito bien planeado, súper bien puesto, la luz, la cocina, su cuenta parecía de revista, ¿no? El sapo, por ejemplo, también era muy buen cocinero. De hecho, eso sí fue como se metió en mi vida, porque yo soy súper gourmet, como buen pig. Soy un puerquito en el horóscopo chino, entonces, ¿cómo me gusta comer? O sea, yo de verdad debería estar rodando para lo que como, a muchos les consta. Y bueno, pues él cocinaba así gourmet, o sea, de verdad de los mejores cocineros que he visto en mi vida, digamos, a nivel particular, o sea, así de que gente que cocina muy cañón en su casa, pues el sapo era así, gourmet. El tlacuache no tanto, pero también era bastante gourmet, sabía mucho de vinos y todo el tiempo se daba como el lujo de buenos vinos, ¿no? Van checando las analogías, ¿no? El tlacuache, pues sí, su casa no era tan elaborada como el otro, pero estaba en proceso de construcción, pero sí tenía ahí su piano, o sea, como que también todo muy acomodadito, ¿no? O sea, había un cuarto medio desastre ahí, pero en general también bastante limpio. Ambos, también esa es otra cosa en la que se parecían los dos. Siempre tenían como mucha gente alrededor que les ayudaba, ¿no? Cuando no es el chofer, era pues el empleado esclavo, ¿no? Ambos se ufanaban de cómo ayudaban a los demás. O sea, el sapo era así de cómo ayuda a su socio porque el socio deprimido porque había estado con una mala mujer.
sí parecía un pobre caracol vacío, el pobre socio, ¿no? Y el tlacuache igual, ¿no? Que ayudaba a sus 5 hermanos, a tener una vida porque pues ninguno trabajaba, o sea, que no tendrían dónde trabajar si no fuera porque él amablemente les había donado una casa para que todos pusieran sus oficinas. Son muy similares los comportamientos, ahora que estoy reflexionando. Ninguno de los dos se mataba particularmente haciendo ejercicio, medio sí, digo, el tlacuache porque estaba, recuerden que tenía como su terapeuta, en este capítulo de la técnica doble de triangulación y gaslighting pueden ver esa historia. Él sí hacía ese ejercicio para recuperarse de la pierna, y el otro pues hacía ejercicio para pues eso, a lo mejor tener un poco más de nalguitas, porque pues, su frustración era que no tenía nalguitas, y sí se iba a correr de vez en cuando porque sí tenía tendencia a engordar. El sapo de verdad no tenía ninguna actitud física, o sea, era feo, feo, feo con F mayúscula. Bueno, y yo nunca he criticado a la gente fea, pero es que luego se me he dado cuenta que mucha gente que refleja como frialdad exterior es porque la tiene interior. Pero en este caso, y no estoy hablando de características físicas, de que si es moreno o rubio o lo que fuera, no. Pero no era agraciado físicamente. Inclusive un día que nos cortaron el pelo juntos, ahí decía, ay, es que mira qué bonito se ve tu cabello rubio junto al mío, ahí en el piso, ojalá yo tuviera el color de ese cabello. O sea, como que era muy, muy acomplejado con su físico, muy acomplejado. Pero donde tú le dijeras algo, te caía la araña así, con una ira narcisista muy cañón. Y esa es otra cosa en la que se parecían mucho el tlacuache y el sapo. Que los dos al tener este perfil encubierto, el encubierto es esta parte como perfecta, como inmaculada, un buen trabajo, una buena carrera profesional, digo, porque los dos estaban en picada, lo que sabe cada quien, ¿no? Digo, a lo mejor ya se levantaron, quién sabe, no me importa, pero en ese momento sí estaban como en picada, en un momento bajo, a nivel profesional ambos. No, esta parte pues, de vestirse correctamente, ¿no? El chofer, como digo, el empleado esclavo, como una infraestructura muy bien armada, ¿no? Muy, muy, muy elocuentes en su forma de hablar. El sapo, bueno, era muy gracioso en su forma de hablar, muy elocuente, ¿no? Contaba historias con unos toques disque de humildad, pura bullshit. Ojo, que con el sapo fue que yo descubrí este trastorno, ahorita les digo cómo. Y el tlacuache pues también era como con una voz muy moderada, ¿no? También muy amable, y también así con sus tintes de gracioso. ¡Ah, qué igualitos son! Ahora me estoy dando cuenta. ¡Qué bueno que estoy haciendo este ejercicio! Y seguramente ustedes aquí abajo me van a poner, igualito, igualito. Entonces, sí, con esta parte medio gourmet, la casa muy bien puesta, toda esa parte es la parte encubierta, ¿no? Pues sí, siempre hablando de sus historias del pasado, pues ellos siempre como víctimas. El sapo acaba de tronar con una mujer que era muy exitosa, entonces siempre lo devaluaba, y entonces él nunca se sintió seguro junto a ella, hasta que el día que lo tiró como una basura. Y el tlacuache más o menos igual, ¿no? Él había andado con una chica que solamente lo quería por su dinero y lo quería utilizar, y que la otra no quería hacer nada. Y yo veía el perfil de la exnovia de este tlacuache y decía, pero si se ve súper re buena gente, ¿no? Sí se veía como chica de estas que MMC, mientras me caso, ¿no? Pero se veía buena gente, o sea, se veía como, o sea, que la gente la quería, como con muchos amigos, una persona socialmente muy popular. Entonces también de repente yo notaba como este recelo en los discursos del tlacuache, de no, pues es que ella siempre le invitaban a bodas y yo ya estaba harto de las bodas, o sea, como por ahí, ¿no? Y el sapo por ahí también es que esta mujer era muy importante en publicidad, entonces a mí me hacían menos, o sea, tan parecidos los pinches discursos, y cómo ven la tontería de uno, ¿no? Que ya con el sapo descubrí todo este tema del narcisismo, y por qué no un año después me he hecho un tlacuache, güey, o sea, 7 meses después, y no vi las similitudes, o sea, les digo, nadie se une. Entonces, bueno, estas eran sus mitos. Y esta parte de la rabia maligna que se cargaban, o sea, el tlacuache se tardó mucho más en sacar esa parte maligna, esa rabia. La vi, de hecho el último día que lo vi en persona fue donde la sacó, que se bajó a madrearse, a tratar de golpear a un camionero porque se había cruzado la línea. Ay, no, se hizo un pancho, se bajó, pero como loco, güey, yo no lo pude ni agarrar. Cuando subió al coche yo así de, órale, nunca había visto esa cara tuya. Pues sí, yo ves, así se pone uno cuando no maneja el estrés. Y veníamos de vacaciones, ¿no? Y yo así, ¿dónde está el estrés? No entiendo, ¿no? O sea... Y yo sé de dónde viene el estrés, porque yo ya lo estaba empezando a desenmascarar. Habíamos tenido una plática en el aeropuerto de regreso de la vacación, en donde yo le había dicho, ya llevamos 5 meses saliendo, y yo le había dicho, entonces, ¿andamos o no? O sea, a los 5 meses de salir, no me puedes decir que tenemos algo, lástima Margarito, yo me voy. O sea,
porque no voy a estar dedicándote tiempo mientras tú estás todo indeciso, ¿no? Diciendo que sí, que no. Tuvimos una discusión sobre que si yo era muy controladora, ¿le suena? Que un narcisista no agarra y te dice eso, ¿no? Que porque, nada más por preguntar si éramos algo después de 5 meses de salir, ¿no? Digo, ya era como que necesario esclarecer, porque además yo tenía galanes, también mis pretendientes me estaban cerrando puertas, o sea, y no vas a estar apostando en un lugar donde no te están tomando en serio. Por un lado me invitaba como a todas estas comidas familiares, pero por otro lado hacía cosas rarísimas. Le tendí una trampa por Facebook, cayó redondo. O sea, oh my God, pues bueno, ahí estaba yo empezando a desenmascararlo. Y de hecho yo le dejé una carta en su buró antes de venir a mi casa, para pensarlo así, de si realmente era narcisista o no. Empezaba a evaluar todo y con este ataque de ira que le vi ahí, como que puse otra bandera roja y dije, no, a ver, este personaje sí es encubierto, este personaje sí está haciendo algo, o sea, sí está. Y además yo veía cómo le entraban mensajes a medianoche, a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, le entraban mensajes. Un día estábamos en la cama, ¿no? Y de repente así veo que Jessica Tinder, ¿no? Yo, oye, ¿quién es Jessica Tinder acá? O sea, no, es hermano, una amiga que me quedó de ahí, no sé qué, yo no puedo tener amigas. Y yo, claro que puedes tener amigas, oye, pero Jessica Tinder, ¿no? O sea, todas esas cosas que te van dando como en la madre y van rompiendo tu seguridad como pareja, ¿no? O sea, no te hacen sentir en un lugar especial, ¿no? Gaslighting. El sapo lo mismo, todo el tiempo me triangulaba con una amiga maravillosa que vivía en Europa. Hasta me dijo el sapo un día. O sea, chéquense el estilo. O sea, yo estoy segura que acá abajo, como les digo, aquí en el chat se me va a llenar todo. Sí, es igualito al mío. En este perfil de encubierto sociópata. Y aquí, antes de entrar a este detalle del sapo, el tlacuache tenía como un 70% de encubierto y 30% de sociópata. Y el sapo tenía como un 50-50. Inclusive hasta creo que tenía un poco más de sociópata. Pero sí, más o menos, o sea, sí variaba un poquito ahí la mezcla. Pero vean qué similares son. El sapo un día me sale con que, qué increíble que viajemos juntos a Europa. Pero con el detalle de que yo pagara mi boleto. Entonces yo le dije, pues sí, no hay problema. ¿No? En ese momento a mí económicamente no me estaba yendo nada bien. Me sigue sin ir muy bien, pero bueno, no importa. Estoy trabajando para que sea distinto. El caso es que el sapo agarra y me dice que vamos a Europa, pero a visitar a su amiga a Bélgica, porque Bélgica, qué país tan increíble, y que me iba a llevar a todos los lugares increíbles que conocía de Bélgica, y que nos íbamos a quedar en casa de su amiga. Y yo cuando veía las fotos de su amiga decía, esta mujer a mí no me va a caer bien. También una hipernarcisista, o sea, cabrón. Y yo la veía así de, no me va a caer bien, ¿no? Entonces me dice el sapo, pues sí, pero vamos a Europa, pero tú te pagas tu boleto. Entonces yo le dije, a ver, papito, momentito. Le dije, mira, si yo me voy a pagar un boleto a Europa, prefiero irme a España a visitar a mis amigos, ¿no? Y prefiero irme a Francia a visitar a otra gran amiga y prefiero irme a todos estos lugares, ¿no? Antes de ir a ver a tu amiga. Es más, le dije, sí me pago mi boleto, voy primero a España, voy luego a Francia, y luego ya al final del viaje te alcanzo en Bélgica, ya que hayas disfrutado a tu amiga, la conozco un día, pero luego nos vamos tú y yo no voy a ir a que me triangule. Claro, ahí yo todavía ni siquiera sabía ese término, pero yo inconscientemente pensaba así de, yo que tengo que ir a convivir ahí con la Spider-Woman, ¿no? O sea, porque si le veía la cara, decía, esto es una araña. Entonces, pues bueno, así tan parecidos, o sea, los dos eran, o sea, al final sí daban, o sea, como estaban medio en la etapa de love bombing, sí como que se veían de repente espléndidos, ¿no? Pero de repente eran así de cuentagotas, o sea, el tlacuache, esas vacaciones que fuimos, así como que, pues sí, como contando centavos, ¿no? O sea, y yo entiendo que tenía un problema económico también, pero o sea, tú puedes dar, pero si estás dando, no rezongues. Conciencia que México, si vas a dar, no rezongues, güey, o sea, das bien, si no, no des, ¿no? Y bueno, así los dos. Y los dos eran muy cuentagotas de dinero, y ahí es donde está el perfil, porque los sociópatas siempre tienen pedos económicos, en general, o sea, generalmente siempre no tienen tanto éxito. Y la parte dadivosa es la parte del encubierto, ¿no? Que son como perfectos. Ahí se ve esa dualidad de este perfil. El tlacuache me triangulaba con su terapeuta, un poco con la exnovia, y luego pues con el ente nuevo, no con el suplemento nuevo, que ahí no me llegó a triangular porque no se lo llegué a cachar, pero luego lo caché. O sea,
Fue, o sea, a las 2 semanas de cortar conmigo ya había fotos por todo su Facebook con el nuevo suplemento. Y ahí fue donde realmente yo me di cuenta que era narcisista, porque antes yo dudaba. O sea, había sido tan sutil, como les digo, tenía más porcentaje de encubierto. El encubierto es el más difícil de cachar. Es muy difícil de revelar a un encubierto, porque es así como yo he sido tan nice y tan buena onda contigo que tú nunca tienes pruebas. Entonces, así como que o sea, me costó mucho trabajo. Y yo, de hecho, del tlacuache me di cuenta que era narcisista hasta que corté con él. O sea, cuando ya a las 2 semanas tenía nuevo suplemento y era así otra persona. Primero decía que no soportaba los ruidos fuertes, o sea, que así como que recalcando mucho la feminidad femenina y no sé qué, y que no se ensuciaba los zapatitos con el lodo. Y cuando vi una foto con la nueva mujer, una rocker acá, marca Acme, o sea, tipo Sportbilly, hombre verde, no sé, güey, o sea, cuasi hombre, o sea, en medio de un lodazal, así medio 400 personas, cuando decía que no aguantaba las multitudes, dije, ay, güey, sí es narcisista. Y el sapo, ¿cómo corté con él? Pues el sapo, peleábamos muy frecuentemente, estaba de buenas, luego se ponía de malas, era un sub y baja cañón. Y finalmente, cuando lo mando a volar es porque ya me estaba haciendo mucho daño, pues le puse una carta súper dulce y luego se portó, yo recién operada me dio una patada y ahí fue donde lo mandé a volar, o sea, dije, se acabó este abuso, maltrato, lo que sea, bye, o sea, y ahí fue donde lo mandé a volar. Y oh, señoras y señores, esta criatura del Señor, cómo descubrió el tema del narcisismo por el sapo, yo buscando, cuando me desechó, nos desechamos mutuamente, cómo recuperar a tu ex. Y así fue donde en un blog en Estados Unidos escuché Narcissist Personality Disorder y llegó la luz y se hizo este canal. Y bueno, ya no me extiendo más, esto fue el perfil de sociópata encubierto en la primera ficha de mi almanaque, de mi bitácora de bichos. Espero que les guste este capítulo, me ponen acá abajo si sí o si no. Identifiquen un narcisista, los veo en el Facebook.